en el primer punto se explica un mapa conceptual sobre las técnicas de cromatográficas, en la cual se divide en 4 partes según las aplicaciones. Estas aplicaciones se da en alimentos, en fármacos, en química ambiental, en control de calidad y en purificación de biomoléculas. Estas 4 clasificaciones, sea por de manera sencilla o cualitativa en técnicas como el papel, el TLC, que se usan más en identificación rápida y ensayos preliminares. La otra clasificación son las instrumentales y cuantitativas, que son las GC y las HPLC, que son de alta resolución. Estas se usan más que todo para una cuantificación exacta, como los análisis de rutina en laboratorios. La tercera técnica es más que todo especializada, se usa más para la exclusión de tamaños, afinidad o intercambio iónico. Son mayormente usadas en bioquímica y biotecnología. Y por último está la clasificación por tiempo de análisis, que es la GC y la TLC, que son muchísimo más rápidas, a diferencia de la CE y la de afinidad, que toman más tiempo. Listo. Luego nos dan un contexto de estudio para una cromatografía plana, donde dice: en el laboratorio de análisis de alimentos de la universidad se está evaluando la presencia de compuestos fenólicos antioxidantes en 2 productos, extracto de té verde y extracto de cacao. Se utiliza la técnica de cromatografía en capa fina TLC para separar los compuestos empleados como referencia a una fase estacionaria de sílica, gel y diferentes sistemas de fase móvil. Este análisis permitirá comparar el perfil cromatográfico de ambas muestras e identificar similitudes o diferencias entre su composición de metabolitos secundarios. En este caso, yo escogí el literal E, la cual la fase estacionaria es silicon gel con una fase móvil de acetato etilo de 9:1, en donde el RF de la muestra A, que sería el extracto de té, es de 0,5 y el RF de la muestra B, que es el extracto de cacao, es de 0,55. Entonces, para la fase móvil de esta mezcla, que es etanol acetato de etilo, hay que tener en cuenta que en la fase móvil es el solvente o mezcla del solvente. Esto quiere decir que arrastra los compuestos a través de la columna con sílica. Entonces, como en este literal se está utilizando el etanol, quiere decir que es muy polar, que es disolvente prótico, y puede hacer puentes de hidrógeno. Y a diferencia del acetato de etilo, es de polaridad intermedia, lo que quiere decir que es menos polar que el etanol. En la simulación de este se puede ver que B, en este caso el extracto de té, es ligeramente más alto que A, que es el de cacao, lo que quiere decir que el RF, cuando es cercano a 1, indica que el compuesto es menos polar, porque se mueve más con la fase móvil o se retiene menos en la fase estacionaria. Y si tiene un RF medio, que está entre 0,3 y 0,6, indica compuestos de polaridad intermedia, en este caso el cacao.
Lo más común pues se presenta en extractos vegetales como el té y el cacao, que son flavonoides polifenoles. Em, bueno, respondiendo a esto, em, em, hay que mirar también el contenido y perfil de los compuestos como el TPC y el HPLC, que se nombraron anteriormente en las técnicas de cromatografía, para identificar y cuantificar los compuestos claves, ¿sí? Em, y la solubilidad. Entonces, en conclusión de esto, en cromatografía, la fase normal, que es la sílica, los compuestos más polares interaccionan más con la sílica, por lo tanto tienen un RF más bajo. En conclusión, la muestra B, que es 0,55, que es la del extracto de cacao, eh, es ligeramente menos polar, lo que quiere decir que es más móvil en el sistema usado de la muestra A, que sería el extracto de té, que es de 0,50. La diferencia es muy pequeña, es de 0,5, por lo que las propiedades polares son parecidas pero no idénticas. ¿Sí? Ambas muestras migran en la misma región de la composición general, eh, en términos de polaridad media. Bueno, en relación a esto, yo escogí el artículo científico de, de Joseph Sherman. Este artículo analiza el uso de la cromatografía de capa fina, CCF, en el análisis de productos alimenticios agrícolas durante el periodo comprendido entre 1955 y 1999. Aborda también las técnicas como la preparación de muestras, el desarrollo cromatográfico y la detección. Sus aplicaciones abarcan desde el análisis de pesticidas hasta la detección de vitaminas y toxinas. En cuanto al contexto del segundo punto de la fase 2, este artículo analiza los valores de RF en el contexto de la separación de carotenoides y derivados de la clorofila, que eso también hace parte del literal de la segunda parte del trabajo. Y compuestos fenólicos. Destaca la comparación de perfiles cromatográficos en la capa fina TLC, que es lo que se está haciendo en este contexto, y permite evaluar la similitud de la composición de metabolitos secundarios entre la muestra. Que aquí pues está explicado que pues se leyó y esto se sacó más que todo de la página 10 de este artículo. Esta comparación ayuda a determinar si uno o ambos extractos pueden utilizarse en la elaboración de alimentos funcionales según sus perfiles fitoquímicos. Mirando también las diferencias de polaridad entre estos compuestos, que se refleja en sus valores de RF, lo que facilita su identificación. Se hicieron las debidas preguntas al análisis de este contexto. Y ahora en el contexto 2 hay que tener en cuenta que es la sílica, que es una fase estacionaria polar, y la mezcla también entre etanol y el acetato de etilo. Sí, en el caso de la clorofila, que es no polar, casi no interactúa con la sílica, lo cual se diluye rápidamente. La quercetina es polar intermedia, lo cual se queda un poco retenida por la fase móvil que es arrastrada después.
En este contexto nos dice que la empresa Nutribio S.A. quiere verificar la pureza de la quercetina extraída en un suplemento natural y separarla de otros compuestos fenólicos para utilizarla como aditivo antioxidante en nuevas bebidas. Para el análisis se utilizó como fase estacionaria la sílica en gel y como fase móvil una mezcla de etanol acetato de etilo. Sin embargo, no se presentan claridad sobre las proporciones o gradientes de esta fase. En este también se utilizó el literal E con fase móvil 30-20, en la cual el ácido gálico es el que es más polar, es muy polar porque interactúa mucho con la sílica. Esto eluye muy lento o se queda retenido si la fase móvil no es lo suficientemente polar. Entonces, en la fase estacionaria de la sílica en gel, hay que decir que la sílica en gel es un compuesto, ay, se me olvidó, es un compuesto, es un sólido poroso, principalmente de dióxido de silicio. De silicio. Esto le da la capacidad para formar puentes de hidrógeno y fuerzas dipolo-dipolo. Entonces, teniendo en cuenta la estructura química de los compuestos de ácido gálico, quercetina y clorofila, se puede determinar su polaridad, ¿sí? Dependiendo de lo que decía anteriormente, de formar los puentes de hidrógeno o la separación de estas. Entonces, lo que hace es que atrás de la sílica se retiene con más fuerza los compuestos polares y deja pasar más rápido los compuestos no polares. Entonces, en... Uy, ya. Entonces, mirando la pregunta 3 de cuál es el orden de la dilución de los compuestos, como anteriormente lo había dicho, el ácido gálico al final es el más polar. Por lo que en la fase normal la sílica es polar y retiene fuertemente los compuestos polares. Entonces, al tener una fase móvil con 30-20, al separar la clorofila y la quercetina, es más difícil de eludir el ácido gálico. Y eso sería todo. Muchas gracias.